Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Después de un enero negro, en el que nuestras redes sociales se llenaron de obituarios y peticiones urgentes de oxígeno, ambulancias e información sobre hospitales disponibles, las más recientes semanas hemos sido testigos de la creciente presencia de imágenes, videos y textos con muchos vacunados contra el COVID-19. Esperanza. Esa esperanza nos hacía falta en medio de tanta incertidumbre. Leer los mensajes ajenos, los cercanos y hasta la alegría propia de que también mis propios padres han sido vacunados ya, me llenan de alegría. Y sirven como un apapacho en tiempos donde estos nos sobran. Claro, sigue sin haber certezas absolutas. La mayor parte de las vacunas aplicadas son apenas en una primera dosis. Falta una segunda. Y sí, faltan muchos vacunados más. Como sea, da cierta paz y cierta tranquilidad. Sin embargo, y a pesar de las vacunas aplicadas, hay también cierto dejo de desesperanza. No dejo de ver, como muchos otros también, imágenes de gente en las playas, en las calles, visitando familiares. Todos estamos, en efecto, cansados del confinamiento. Todos queremos ver y volver a abrazar a nuestros seres queridos. Todos queremos volver a salir a distraernos. Pero todos, sin duda, queremos vivir. Siento un dejo de desesperanza cuando veo la poca o nula solidaridad de muchos. Me duele pensar que a veces poco o nada nos importamos los unos a los otros. No dejamos de ser, tristemente, una sociedad mayoritariamente individualista. Yo y luego yo. Deseo, con todo el corazón, que las semanas que siguen no repliquemos lo que hemos leído ya en Europa, que no tengamos que volver a vivir un enero negro, que, de las fotos de vacunas y fiestas, no tengamos que regresar a leer despedidas y peticiones de auxilio. Vivimos todos en este planeta, y todos en este planeta estamos lidiando de una u otra forma con una amenaza mortal. Esperanza. Yo sigo teniendo esperanza, a pesar de la desesperanza de ciertos momentos, de que mejoremos como sociedad y seamos un tanto más solidarios. Si no nos ayudamos entre nosotros, no es posible superar esta situación. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de el podcast de Enrique Figueroa MX. Muchas gracias a toda la gente que se va sumando día a día a este esfuerzo que sí termina siendo un esfuerzo porque la verdad es que estamos haciendo bastantes cosas, pero la verdad es que es algo que no quiero dejar de hacer. Y bueno, ahora toca el eje cine. Ya saben que estamos tocando 3 ejes, que es cine, historia y educación, y ahora toca retomar el eje cine. Y sí, todo parece que son los Óscares, pero pues yo no quería dejar de escapar de platicar, aunque ya lo estuve haciendo en los medios en los que participo, de un festival de cine que me gusta mucho. Y para ella, para esta experiencia de platicar de este festival, quería invitarla a ella, que es Ale Stardust. Ale es originaria de la Ciudad de México, estudió comunicaciones en la UNAM, escribe sobre cine, series y música. Mira, yo no sabía que sobre música, ahorita le voy a preguntar. Y bueno, Ale, me da mucho gusto que estés acá, muchas gracias por tu tiempo, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muchísimas gracias a ti por la invitación. Aquí muy contenta de platicar sobre esta experiencia diferente del Festival de la UNAM. Y pues ya, con todo para empezar a hablar de las películas que vimos. Perfecto, Ale, no, pues me gusta mucho que estés por acá. Déjale platico a la gente que nos está escuchando que yo la primera vez que me encontré con Ale fue en las redes sociales. Es una mujer muy activa con todo el asunto de la cartelera, qué es lo que está presentándose en tal o cual lugar. La verdad es que lo recomiendo mucho que le sigan a Ale, además de por todo lo que hace, sobre todo por ese énfasis que le pone en todo lo que podemos ir observando. Y después coincidió, ahorita me vas a platicar cómo llegas, que empezaste a participar en medio de un amigo que es el buen Alberto Ruiz, que le mandamos un abrazo de Cine Autopsias, y te vi participando de ahí de manera muy activa, y desde ahí pues ya estás pues todos los jueves platicando de cine con
con el buen Alberto, en donde ya también ha tenido la cortesía de invitarme. Y pues nada, platícanos un poquito de esto, Ale, ¿cuál es tu paso? Porque tienes también un paso antes de esto que en lo que yo te ubico. Antes de iniciar con esto, como dices, con redes sociales, de programación y pues sí, para que de repente como público dices, quiero ver algo, pero estar buscando es como un fastidio. Entonces mi idea era de, ok, aquí tienen una cuenta donde pues puedes ver de todo, ¿no? Porque incluye un poquito de todo. La encuentro con Alberto fue creo que el año pasado. Comenté que quería seguir hablando sobre una serie de Netflix y me dijo, pues te doy el espacio. Y dije, pues órale, ¿no? Aquí está el espacio y lo aproveché. Y afortunadamente, y muchas gracias Alberto, me dio la oportunidad de seguir participando con él en otras cosas. Antes de esto tenía un proyecto que se llama Enfrenta, que pronto voy a volver a retomar, pero este proyecto era enfocado solamente a la música, ¿no? Entonces, ahora que lo vuelvo a retomar, le voy a dar un enfoque diferente y no me voy a basar solo en música, ¿no? Quiero hablar de cine, de series, un poquito de todo, pero pues ya les estaré platicando después de esto. Enfrenta es tu proyecto. Sí, es un proyecto no solo mío, Ok. es de más personas, es un proyecto familiar, es familia. Entonces, pero ya sabes, siempre se da que, híjole, tengo tiempo acá, ya el trabajo me consumió acá, no se daba, pero pues ya ahí lo estamos hablando y tratando de retomar. Perfecto, pues te deseo mucho, mucho éxito con eso, Ale. A mí me hace mucho eco todo eso que me mencionas, porque pues también mi camino empezó justamente con un medio personal que Reconoce MX. Todavía pueden encontrar el sitio reconoce.mx con casi cerca de 8 años de trabajo con muchos colaboradores, en donde también platicaba de música, platicaba de cine, y finalmente pues esos son los caminos que uno va recorriendo y que tiene que ir pasando uno también para ir aprendiendo. Entonces, bueno, me da mucho gusto encontrar ecos en esto y te deseo mucho éxito, Ale, con todo lo que estás haciendo y sé que seguirás creciendo mucho más, así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Oye, pues Ale, te invité porque justamente en este monitoreo de que yo quería hablar del Festival Internacional de Cine UNAM que ya finalizó, quería hacer una recapitulación del mismo y estaba como monitoreando de quién ha estado hablando de las películas y pues sí, justamente me encontré con ustedes dos, con Alberto y contigo. Dije, Alberto, ya lo invité a platicar de otra cosa en Cinematempo, ya también ha sido invitado en Cinemanet y dije, bueno, vamos a invitar a Ale a platicar de Ficunam. Le mando también un abrazo grande al buen Alberto. Y Ale, pues escuchaba justamente en una intervención que tenías en Cineatopsias, que era la primera experiencia que tenías con este festival, ¿no? Sí, la verdad es que podría decirse que soy foránea, ya Ujú. por donde vivo ya no aplica a zona metropolitana, entonces de repente es muy complejo trasladarse hasta Cineteca, CU y todos estos lados, y así esta versión en línea fue completamente un regalo de la pandemia, de los pocos que te pueden dar, que te ha podido dar este evento que estamos viviendo. Entonces, pues lo viví bastante bien, me gustó la experiencia. Nuevamente, pues sí, va a decir Alberto, ya páguenme por mencionarme tanto, pero sí, la experiencia la agradezco a Alberto, porque me dijo, pues le vamos a aventarnos la cobertura. Le dije, pues bueno, la aventamos, ¿no? Si era de diario, qué película sale, vamos tú una, yo otra, y sí, fue una experiencia bastante padre, que agradezco mucho, y pues sí, estuvo muy, muy enriquecedora. Sí, el festival de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, si ya le vamos a pagar, pues que le paguemos bien a Alberto. También Alberto es de la máxima casa de estudios y pues también a mí me liga eso. La verdad es que es un festival que me gusta mucho y la gente para que nos está escuchando para la próxima edición, que esperamos ya se pueda hacer una versión un poco más presencial, porque siempre ir al Centro Cultural Universitario es una experiencia, ¿no? O sea, no solamente se limita al asunto de las salas de cine, están las librerías, están los restaurantes, están el centro cultural, es cultural, en fin, la verdad es que hay muchas cosas que visitar
en el Centro Cultural Universitario. Yo siempre bromeo con esta cosa de que son 16 delegaciones y una entidad universitaria, ¿no? Porque es todo un universo, literalmente es una ciudad universitaria. Pero bueno, me gusta mucho el festival porque sí creo que es un festival que se desprende mucho de toda la variedad de festivales que hay en el país, eh, porque tiene una identidad propia y sí es un cine muy, muy distinto. Eh, ¿Cuál quieres repasar primero, mi querida Ale? ¿Cuál te Eh, gustó? la que, la que más me gustó, que ya venía rato moviéndose, es definitivamente Blanco de Verano. Mm, Creo que fue una de las con las que más conecté, de las que pude ver, porque, bueno, me enfoqué más en la sección Ahora México. Sí vi algunas de las otras secciones, pero pues estaba 100% enfocada en esta. Entonces sí, de Blanco de Verano, pues sí, fue como mi favorita. En ficción, por así decirlo, porque tengo ahí sentimientos encontrados con El Compromiso de las Sombras. Entonces están así como que uno y dos, pero se van acompañando mucho, 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 mucho en el camino. sí, pues platiquemos de Blanco de Verano. Justamente también es la película de la que escribí en enriquefigueroa.mx. Los remito ahí a que revisen esa reseña. Y me pareció una película muy interesante. Como bien dices, Ale, es una película que nos presenta un personaje, es un chico, un adolescente, que vemos muy cercano a su madre, ¿no? Demasiado cercano por momentos, pero que vamos viendo un poquito el detrás de este personaje que se va enfrentando a algo que, pues sí, finalmente le está invadiendo su territorio, ¿no? Sí, de esta forma de los adolescentes que todos hemos pasado y vivido y tenemos, creo que alguien adolescente en nuestra vida, quieras o no, hasta el vecino de repente que te encuentras, ¿no? Que ya se enojó con la mamá o algo por el estilo. Entonces, me gustó este retrato que le hacían de no poder decir lo que sentía, de expresar la emoción muy propia de esta edad. Entonces, eso fue eh, un punto para mí, para la película, porque yo sí convivo con adolescentes, entonces Mm. de repente entenderlos, porque sí, ya pasaste por esa etapa, pero pues ya no te acuerdas, ¿no? O si te acuerdas, no, no es como dirían las mamás, no, así no era, así no eras. Entonces es un buen reflejo de cómo, de recordar esa etapa para entender un poquito más a los jóvenes pues sí, de repente pasan ellos por situaciones que no pueden expresarse porque siento que es una etapa con muchas limitaciones. Entonces de repente no puedes expresar bien lo que estás sintiendo. En este personaje creo que se llama Rodrigo. No, miento. Sí, ¿no? Sí, Rodrigo. igual que el Ah, director. Ujú. pues todo esto que le pasa, esta cercanía, porque tú los ves al principio, como dices, una relación con la mamá muy unida, por momentos de repente hay miradas muy cómplices que no te parecen normales, pero pues sí, así de repente suele ser estas relaciones. Llega alguien más a la ecuación y entonces es como lo va a manejar Rodrigo. Me pareció muy, muy acertada la forma en la que lo abordaron, porque sí suele ser así de repente, ¿no te parece? Los jóvenes no saben expresarse y hacen de repente muchas tonterías. Y además también es una búsqueda pues estamos justamente en esta etapa de la búsqueda de identidad, ¿no? Quién es uno, cómo se va a ir definiendo uno. Entonces, también es de ir justamente marcando ese territorio. Sé, y lo menciono en cada momento que puedo, que es un error tratar de verlo todo a través de los lentes de la situación que estamos viviendo, pero también es inevitable pensar un poco en la situación que los jóvenes están viviendo en este instante. Ya lo platiqué en un episodio pasado con un psicólogo sobre cómo les ha afectado a los jóvenes, pero pues mucho tiene que ver también con que han perdido espacios propios, ¿no? Externos, o sea, ya no pueden salir, entonces tienen que lidiar un poco con los espacios internos y no es una situación complicada. Me gusta la actuación del chico, me gusta mucho la actuación. Bueno, Sofía Alexander Katz, la verdad es que en su carrera es una de las actrices más probadas en nuestro país, la verdad es que hace un muy buen papel, pero el chico me gusta mucho, ¿no? Y además porque es una actuación más de miradas, más de gestos, ¿no? Pasa mucho por cómo vamos viendo esa transmisión de la interioridad que nos está mostrando de su deconstrucción, porque está sufriendo este chico, ¿no? Efectivamente, sí lo hizo muy bien. Este chico,
como dices, no tiene mucho diálogo porque es precisamente eso, no me puedo expresar, no sé cómo expresarme, no hay diálogo, es más gestos, es más acciones y está muy, muy bien él. Lo que mencionabas, esta de mirada de los jóvenes, pues sí, muchos llevan un año pues sin hablar con nadie más que con su familia y eso pega, pues si nos ha pegado a nosotros como adultos, que no les pegue a ellos. Entonces de repente ver Blanco de Verano es como, ok, si ellos también tienen sus cosas, ellos también sufren pues esta clase de conflictos que a nosotros puede parecernos muy sencillos. Tú ves la película ya metiéndote en un papel adulto y dices, oye, es tan sencillo como el novio de tu mamá quiere acercarse a ti porque no eres buena onda, pero pues para ellos es muchísimo más complejo que eso. Sí, sí, sin duda. Bueno, habrá que ver cuando se estrena. Yo espero que no. Lamentablemente muchas de las películas mexicanas, sobre todo las mexicanas, las han lanzado un poco a la guerra, aunque ya también las están salvando un poco las plataformas, ya han encontrado otra forma de salir, pero me refiero a que las han lanzado a la guerra, que las han lanzado a las salas de cine, pues en una situación que sigue siendo pues bastante rara y que no sabemos cómo ir midiendo y lidiando. Y bueno, ahora que se está cruzando en la Semana Santa, toco madera, espero que no crezca más. Pero bueno, ahí está Blanco de Verano para que sigan su paso. Rodrigo Ruiz Patterson, igual, coincido con Ale, creo que vale mucho la pena. Ale, mencionabas, y si quieres vamos a entrarle, yo ya le dediqué un Cinemanet, justamente platiqué con Sandra Luz López Barroso, los remito también a ese Cinemanet, todo lo pueden checar en www.enriquefigueroa.mx, pero platícame qué te pareció El Compromiso de las Sombras. Me Compromiso de las Sombras me pareció muy, tengo sentimientos encontrados. Yo vi la entrevista que le hiciste a Luz, entonces yo dije, wow, esto lo tengo que ver, lo sí o sí o no. Creo que le ve yo mucho mis expectativas, entonces cuando la vi fue así que de, ok, quizá no era lo que yo esperaba, pero es un buen producto. O sea, no es lo que uno espera, pero es un buen producto. Es una linda, pues sí, historia sobre Lisbeth y cómo se sufre el duelo de una manera distinta, ¿no? No estamos acostumbrados de repente ya mucho, por así decirlo, en la ciudad a hacer este tipo de rituales. Se ha abandonado mucho a pesar de que la ciudad pues está hecha de michoacanos, de poblanos y así, pues ya se van, llegas a la ciudad y es como que te olvidas de estas tradiciones y me encanta la manera en que Luz refleja y te acerca todavía a esto y sobre todo que es un pueblito muy chiquito, o sea, literal como ella decía en tu entrevista, son lugares, por así decirlo, olvidados, sobre todo más ahora en el contexto en el que estamos viviendo de violencia, que dices, híjole, sí me quisiera ir, pero no me siento tan seguro, no sé, de andar en carretera o cosas por el estilo. Sí, mira, no te voy a dejar morir sola. Yo también tengo esos sentimientos encontrados, voy a hacerte 100% sincero. Fíjate que, bueno, nada más recordar a la gente, ganó el premio Puma de Plata ahora México a la mejor película junto con los fundadores de Diego Hernández. O sea, fueron estas dos películas. Por cierto, con las dos películas tuve justamente los mismos sentimientos encontrados y terminan siendo las películas ganadoras en esta categoría. A mí lo que me pasó, Ale, es que obviamente encontrando la base de Sandra en la antropología, pues me pareció un ejercicio antropológico de retratar y de resguardar esa tradición, ¿no? Pero me faltó algo más, justamente, también te soy sincero en ese aspecto. Pero bueno, la verdad es que, bueno, lo remito otra vez a esa entrevista con Sandra Luz López Barroso. Es interesante lo que ella comparte ahí. Y bueno, finalmente el compromiso de las sombras. Me gustó mucho el personaje y creo que también daba para, aunque justamente como también se reflexiona tanto en el documental como en la entrevista, el personaje central no era quizá la historia que quería ya contar, está bien, pero bueno, la verdad es que es una serie de personajes muy interesantes. Y bueno, en los días que estamos viviendo ahora para los que sean así, de resguardo y demás, por las fechas santas, pues creo que vale mucho la pena. Te voy a platicar, Ale, porque no sé si lo hayas visto, no te quiero comprometer eso, pero sí quiero hablar de un documental que me pareció muy interesante que se llama Un Rifle,
y un bolso, que es de Cristina Hannes, Isabela Rinaldi y Arya Roth. Como dices, de repente es muy difícil porque ya la competencia mexicana eran muchas películas y de repente uno está tratando de ver de todo un poco, pero me interesó, es una película que nos cuenta de una historia de unos insurgentes en India que están, que de repente por un perdón que extiende el gobierno de India, deciden tomarlo para poder continuar con su vida. Finalmente, ese perdón, pues sí tiene pros y contras, ¿no? Porque finalmente no dejan primero ante la sociedad de tener ese estigma de que son rebeldes, de que son insurgentes. Este movimiento crece a finales de los años 60, se les califica de comunistas y básicamente lo que vamos viendo es que lo que quieren finalmente pues, es un poco de justicia, pero también a nivel sociedad terminan siendo esta pareja que tienen un hijo y luego van a tener otro. Lo único que quieren es seguir viviendo y seguir teniendo su vida y seguir construyendo juntos, pero se encuentran también frente a un sistema que frente a todo este asunto de que, es que tienes que recoger tu papel que está en tu pueblo, pero si tú regresas a tu pueblo, la gente de tu pueblo te va a identificar, van a decir que eres insurgente, te van a, en una de esas hasta te pueden matar, ¿no? Pero necesitas ese papel y solamente lo puedes sacar ahí, ¿no? Entonces, como que se enfrentan a todo eso, además de que también, y quizá nos remite un poco a lo que estamos viviendo a nivel México y Latinoamérica en general, de repente el propio Estado como que termina relegando a ciertos grupos de la sociedad porque pues por ejemplo en India a los niños a donde mandan al chico de esta pareja, pues empiezan a cantar alabanzas al ejército, ¿no? Y diciendo a los rebeldes los vamos literalmente a matar y se los dicen a niños, y el pobre niño que proviene de esa familia que además habla otro tipo de idioma se siente ajeno a lo que esta construcción estatal está mostrando. Es un trabajo muy duro, pero muy interesante, un rifle y un bolso. Lamentablemente, a diferencia de Blanco de Verano y El compromiso de las sombras, este tipo de trabajos ya se presentaron en FICUNAM y muy difícilmente podremos encontrarlos en otros espacios. En la cartelera comercial no tienen apertura. Eh, Quizá las plataformas puedan adoptarlos, pero bueno, pues no dejo de comentarlo. ¿Qué otra película quieres comentar, Ale? Eh, Otro documental que me pareció muy interesante la manera en la que abordaron el tema fue 499. Mm. Muy interesante, quizá un poco crudo al final, pero tristemente esta es la situación que vivimos y de repente es muy necesario aterrizarnos. Pero me encantó la manera en que combinó ficción con documental para contarnos pues la historia que estamos viviendo, básicamente. La historia a través de la historia. Sí, 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 es un, es un falso documental, ¿no? Por así decirlo, aunque ya también el documental mismo pues, tiene mucho de subjetividad, en el que nos presenta a un conquistador, ¿no? Que de repente aparece en la costa de Veracruz, del Veracruz contemporáneo. Creo que por ahí se roba un coco, ¿no? Sí, 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 sí. Se roba un coco que están partiendo por ahí, de repente se lo bebe y toda la gente se le queda viendo. Y a través de, como bien dices, de sus ojos vamos viendo en la trayectoria que hacen los conquistadores hace ya 500 años, ¿no? Bueno, no, eso fue hace 502 años, 502. porque, exactamente, sí, porque fue en 1519. Ya en 1521 es cuando consuman la conquista de México Tenochtitlan, porque finalmente tardaron muchos años y bueno, si no váyanse a Chiapas, todavía hay sitios que no han estado conquistados, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, lo que voy es interesante ver cómo a los ojos de este hombre va haciendo una reflexión. A mí lo que me gustó, Ale, es este contraste, como dices, de que la violencia que ellos ejercieron, eh, para él en su tiempo, como la tiene muy cercana, nosotros la vemos lejana porque fue hace 501, o sea, una prox de 500 años, pues se nos hace muy lejana. Pero para él, cuando la tiene muy cercana, pues se le hace difícil identificarla. Y es un poco el símil de lo que sucede con nosotros. Vivimos con la violencia tristemente a flor de piel, son números, se nos hace un poco indiferente, ¿no? Eh, y finalmente creo que es una interesante reflexión sobre esto, ¿no? Sí, no hay más que tener que acercarte y dejar de ver, como dices, como número, como
ya estamos acostumbrados, ok, sí, pero pues hay que desacostumbrarnos y volver a ver y rever con otros ojos quizá estas historias, y creo que es lo que nos ofrece el documental, bueno, la película, creo que es lo que nos ofrece, volver a rever con otros ojos, en este caso los ojos de un conquistador, estas historias que pues tristemente están ahí y que hay que hacer eco para que pues algo se haga, ¿no? Dirían que si lo ves y no haces nada o no cambias algo, pues también eres parte del problema. Sí, sí, sin duda, porque además a mí siempre como historiador siempre me causaba mucho impacto leer las crónicas de la Tenochtitlan invadida, del lago con sangre, y en el documental, en la película que estamos viendo, hay un símil de esa situación creo que es la historia más dura que se presenta en el documental, en donde se hace ese símil del agua y la sangre, y bueno, lo ves así, esto completamente aterrador, ¿no? Entonces, pues ahí está, 4.99 de Rodrigo Reyes, que esta también la veremos estrenada en algún momento en salas o en plataformas, y también los remito a ese Cinematempo que tuvimos justamente con Rodrigo Reyes. Rápido voy a platicarles otro que me gustó mucho, que es Epicentro de Hubert Sauper. Es un documental que nos presenta a Cuba, y a Cuba a través también vista de la historia de 100 años para acá. Hace un bonito símil entre la historia del cine, que es de hace 125 años para atrás, y la historia de la Cuba desde su independencia de España, en donde intervienen, por cierto, los Estados Unidos, hasta pues, todo lo que conocemos, ¿no? Me parece muy interesante porque es una carta de amor a Cuba, es una carta de amor de los propios cubanos que lo están relatando, y me pareció muy interesante, y siempre me parece muy interesante ver a la juventud, a los niños, hablar de historia, tener muy claros conceptos como el imperialismo, como la violencia, como la esclavitud, en fin, me parece muy interesante el retrato que hace Hubert Sauper de Epicentro, pues de un país que más allá también, obviamente, de las críticas que se tengan a varias cosas, pues no hay que dejar de olvidar que ha sido un país pues muy castigado por un bloqueo, ¿no? Y yo leía recientemente, Ale, que ese mismo bloqueo hasta los ha obligado a crear sus propias vacunas, anti-COVID, ¿no? Y no solamente eso, o sea, todo su proceso de vacunación de todas las demás enfermedades les han tenido que desarrollar ellos. Y eso me parece, pues muy interesante. De hecho, pues ya, no sé si ya en estas fechas ya estaban empezando a vacunar a su población, pero con su propia vacuna, ¿no? Entonces, eso me parece realmente destacado. ¿Qué otra película quieres platicarnos, Ale? ¿Qué otra película? ¿Te parece si hablamos sobre La Mami? Este otro Ah, sí, documental. fíjate que esa no la vi partes de ella en el Festival de Guanajuato, pero cuéntanos de ella. Pues La Mami es la historia de la señora encargada de los baños de este antro, bar, cantina, salón de baile, llamado Barba Azul de la Ciudad de México. Entonces, en este documental que se lleva a cabo 100% en los baños, tiene algunas imágenes en la pista, pero no tantas. En este documental vemos la vida de las chicas, porque todavía hay chicas ficheras, por así decirlo, estas mujeres que se dedican a bailar y a hacerle compañía a pues a los clientes del bar, ¿no? Vemos entrado en el baño 100% y conocemos algunas historias, principalmente la de la mami, que es la señora encargada de los baños, ¿no? Quien tiene su guardarropa, quien limpia los baños, y de alguna de las chicas, pues porque está ahí y obviamente todas están ahí, todos trabajamos por necesidad, ¿no? Quien trabaje por gusto está padrísimo, pero pues mitad y mitad diríamos, ¿no? Y pues es un poquito de eso. Me encantó la manera tan íntima en la que te platican las historias, porque estar en el baño me supongo que chequé las entrevistas y era un baño chiquitito, ¿no? O sea, Ujú. muy chiquito. Entonces es muy íntimo el documental, conoces las historias de la mami y de las chicas, y me pareció una muy buena idea para acercarnos nuevamente, porque creo que ese es el giro un poco del festival, acercarnos nuevamente a las realidades, ¿no? O sea, no tanto alejarnos, sino acercarnos un poquito más a ellas. Sí, 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 sí. La Mami, que por cierto se ganó el premio LSI Seguros que entregó el jurado Fósforo.
de Laura Herrero Garbín, una producción que ya ha estado festivaleando en diversas partes y que sí, me parece justamente como dices un trabajo muy interesante. Por cierto, mencionabas el Barba Azul, que desconozco si sigue todavía. Creo que no, creo que ya está cancelado, sí, cancelado. Ok, sí. En estudios se usa mucho esta palabra, cancelado, clausurado. Y sobre todo ahorita, bueno, creo que lo clausuraron antes de la pandemia, pero pues ahorita con todo esto ya sigue igual. Ya fue, pues bueno, es un espacio que tiene mucha relación con la historia, con el cine y la historia del cine. A mí me tocó visitarlo en la filmación de esta película de Luis Mandoki, La vida breve y precoz de Sabina Rivas, y sí, ya el propio Barba Azul tenía una personalidad muy destacada en una zona también un tanto difícil, y pues bueno, la verdad es que conocer ahora, justamente como dices, el detrás de en los baños, y con esta figura que además es muy simpática, ¿no? Que además es interesante y que bueno, justamente pues ha pasado su vida laboral ahí, ¿no? Porque se nos cuenta que estuvo antes como las mujeres que vemos ahí, y ahora en esta etapa. Pues bueno, ahí está la mami. Y bueno, Ale, pues ahí está un poco, la verdad es que podríamos seguir, pero bueno, ¿dónde pueden ver la charla que tuviste con Alberto Ruiz sobre Ficunam y ver lo que estuviste también escribiendo sobre Ficunam para la gente que quiera seguir más el paso de qué fue lo que se vio y futuramente yo espero que de dónde se podrá ver adelante? Perfecto. La charla está en el Facebook de Cineautopsias, ahí están guardadas y las encuentran igual en redes sociales, en nuestro timeline. Y la cobertura que hicimos está igual en Cinegrafía, www.cinegrafia.com, que es la página de Cineautopsias. Ahí pueden encontrar la cobertura que hicimos Alberto y yo. Y pues bueno, ahí nos estaremos viendo. Perfecto, Ale, pues te agradezco mucho y a ti personalmente, ¿dónde pueden seguir en tus redes? Lo que haces en diferentes espacios y bueno, este reestreno de este espacio que espero que arranque que vuelva a tener una segunda vida muy provechosa. Sí. Me encuentran a mí en redes sociales como Ale Stardust, MX, Twitter e Instagram, perdón. Facebook al Stardust nada más. Y pues por ahí estaré platicándoles sobre este nuevo el regreso de este proyecto que le tengo mucho cariño. Y pues ahí encuentran un poco de todo. Platico sobre todo. Cine, series, un poquito de todo. Perfecto, Ale. Sí, ahorita estaba pensando y dije, claro, pues obviamente hablaba de música porque pues eres fan de Bowie, ¿no? Fan, así de, por favor, mi último deseo, si puedo pedir un deseo, sale un genio, es ir a un concierto de... Bueno, pues ahí está, mi querida Ale, te agradezco mucho por este tiempo y yo voy a ir a un corte y vamos a regresar con una entrevista que tengo con Ainhoa Rodríguez. Ella es realizadora de la película Destello Bravío, que también formó parte de Ficunam 11. Ya regresamos, este es el podcast de Enrique Figueroa MX. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Si en las regiones que habitamos las condiciones de clima cálido no llegan a ser tan extremas, la opción más adecuada para mejorar las condiciones térmicas de los espacios habitables es utilizar el viento y no los sistemas artificiales. El uso del viento, combinado con una correcta orientación, con elementos constructivos y naturales, nos permitirá disminuir el consumo de energía. Por ejemplo, la ventilación cruzada es aquella que se da por la circulación del aire en ventanas opuestas o adyacentes y que permite cambios constantes de aire dentro de los espacios habitables, renovándolo constantemente y reduciendo la temperatura interna. Otro ejemplo es la ventilación natural inducida, la cual aprovecha el fenómeno físico que se da por la dilatación del aire caliente, el cual, por su ligereza, tiende a subir. Por lo tanto, al colocar las ventanas de entrada del aire en la parte baja y las salidas en las partes superiores, se logra un enfriamiento natural. Esta solución también es conocida como efecto chimenea y se utiliza con buenos resultados en construcciones de gran altura. El sistema de enfriamiento evaporativo
es el que aprovecha los elementos naturales. Por ejemplo, el gran maestro de la arquitectura, el suizo-francés Le Corbusier, utilizó este sistema orientando la construcción hacia las corrientes de viento dominantes y frente a un lago, el cual le añade un importante porcentaje de humedad al aire que circula sobre él, y por lo tanto llega a la construcción con una mayor frescura. Los árboles también contribuyen a la reducción de temperatura cuando se ubican en forma tal que su sombra evite que la radiación solar penetre en las ventanas o caliente las paredes externas de las construcciones. Los elementos constructivos también colaboran en el aprovechamiento del viento, para inducir la dirección del mismo o para bloquear la incidencia de los rayos solares en los horarios de mayor intensidad. Las medidas, ubicaciones y disposición en general de ventanas, paneles o muebles influyen directamente en el nivel y la velocidad del viento, por lo cual los arquitectos debemos poner mucha atención a su disposición para lograr los niveles de confort térmico deseados. Además, utilizar los sistemas artificiales nos obliga a mantener los espacios cerrados, y en esta época de pandemia eso no es lo más recomendable. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. www.enriquefigueroa.mx. Y después de este corte, y justo como les dije, tenemos invitada, justamente una realizadora de cine, y me da mucho gusto saludar a Ainhoa Rodríguez. Ella es directora, creadora, realizadora de la película Destello Bravío. Ainhoa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Enrique, bien hallado. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto poder platicar contigo, Ainhoa, sobre todo porque tu película se presentó en el marco del Festival Internacional de Cine UNAM, que ya pasó, pero que podremos seguramente ver tu película prontamente en otro espacio. Pero muchas felicidades por el trabajo, Ainhoa. La verdad es que le ha ido muy bien en todo este recorrido de festivales, que no ha sido el recorrido de festivales deseado, ¿no? Porque pues es todo en línea, y ahorita platicaremos de ello. Sí, la verdad que es un poquito frustrante la situación, es tiempos muy difíciles, muy extraños para todos, pero bueno, es verdad que una película que dirijo y que produzco también y que me ha costado tantísimo sacar adelante, ¿no? Ha sido un trabajo muy arduo y es mi ópera prima. Pues hombre, no tener los estrenos acompañando la película, compartiendo con el público y viéndolo en ese templo que es una sala de cine, ¿no? Para la imagen y para el sonido, pues es un poco frustrante. ¿Qué te voy a decir? No te voy a decir lo contrario. Sí, sin duda. Digo, ya has realizado otros trabajos, cortometraje, esta es tu ópera prima, largometraje. Pero bueno, cuéntanos un poco más de la película Destello Bravío, una película que a mí me causó muchas cosas, todas muy positivas. Hay una liga familiar que te conecta con la región que retratas en esta cinta, ¿no? Que es Tierra de Barros. Cuéntanos de aquel lugar, ¿no? Del sitio donde está de donde es la familia de tu padre y donde es tu padre mismo. Sí, bueno, Tierra de Barros es una tierra rojiza, como su nombre indica, de barro, y entonces tiene una producción tanto como de aceite como de vinos. Entonces son tierras de arar el campo, de trabajar la tierra, de gente muy humilde trabajando en el campo, ¿no? Muchas horas bajo el sol, porque además Extremadura, que es la comarca a la que pertenece Tierra de Barros, es la tierra extrema, ¿no? Donde hace mucho frío y hace muchísimo calor. Solo hay 2 estaciones, ¿no? Se dice. Yo también soy extremeña. Y bueno, mi abuelo era un campesino extremeño que lo pasó duro en el campo, entonces tengo una conexión absoluta con esa gente a nivel emocional y de raíces, ¿no? Entonces, realmente yo tenía muchas ganas de hacer una primera película con no actrices y no actores en un área rural, y sin duda tenía que ser Extremadura, a la tierra que siento que pertenezco, ¿no? Ya que tocas el tema de los no actores, Ainhoa, siempre hay una discusión muy amplia, ¿no? Sobre el uso de no actores, sobre el uso de actores. En mi particular sensación,
pues ambos ofrecen cosas muy, muy interesantes, ¿no? En este aspecto, los no actores, pues lo que terminan irradiando es su propia riqueza personal, individual, que es lo que terminamos viendo en todos estos pues, personajes que están capturados en tu película, muy diversos, todos muy interesantes, muy cautivadores. ¿Cómo llegaste a ellos? Tú escribes la película, pero ¿cómo fue el camino para irlos encontrando y para ir decidiendo a quiénes ibas y cómo los ibas a ir retratando en Destello Bravío? Bueno, fue un método muy particular, muy peculiar, como tiene que ser cada película con su propia entidad e identidad y su propio método, ¿no? Entonces, este caso es que me fui a vivir a Tierra de Barros, a un pequeño pueblo que se llamaba Puebla de la Reina, que se llama Puebla de la Reina. Yo tenía que hacerlo con la población, tenía que formar parte, tenía que conocer ese pueblo. Y entonces era una población de unos 600 habitantes, no conocía a nadie y empecé a vivir allí, era la forma. No iba con un guión, escribí el guión a medida que iba conociendo a los personajes. Sé que puede parecer extraño, pero así fue. Es decir, era un proceso donde todas las vías estaban abiertas y todos los caminos estaban siempre funcionando de un lado al otro, ¿no? Como una auténtica retroalimentación. Es decir, al mismo tiempo que yo hacía casting numerosísimos, hablando con mucha gente durante muchas horas, se me ocurrían personajes que ponía en pie en ensayos y que al mismo tiempo escribían un guión y que al mismo tiempo buscaba por las casas, iba de casa en casa. Iban saliendo nuevas historias, iban saliendo nuevos personajes y ensayábamos mucho y hablábamos mucho, pero iba reescribiendo una y otra vez el guión hasta que tuve una primera versión estructurada, ¿no? Y comenzamos a organizar lo que sería el rodaje, ¿no? También previamente la forma de entrar en el pueblo fue a través de unos laboratorios de cine, mujer y miradas no normativas con mujeres de la zona del pueblo, que fueron mis bravías y que además la gran mayoría del grupo participa de la película. Todas participaron detrás de las cámaras, pero muchas, quiero decirte que nos apoyaron, pero muchas delante. Y son las mujeres que están comiendo en esa merienda de esa asociación de mujeres, ¿no? Donde se produce esa catarsis. Entonces, fíjate, si no establecimos una relación tan intensa, tan cercana, tan emocional, que ellas se entregaron absolutamente a la cámara con una generosidad apabullante y además vivieron un proceso de transformación, ¿no? Mujeres que nunca habían, pues yo qué sé, que no bailaban a lo mejor en la plaza del pueblo, que tenían vergüenza de hablar en público o que no contaban sus cosas, de repente empezaron a entregarse a la cámara y al autoplacer colectivo, ¿no? En una suerte de ejercicio de catarsis absoluto, ¿no? Y realmente es como que vais a crecer una flor o una planta, fue maravilloso, la verdad. Qué interesante que nos cuentes de cómo se llevó este proceso, porque justamente esa catarsis la terminas plasmando en la película, pero cuéntanos también de la locación, ¿no? Que también tiene su propia personalidad y que al igual que con los actores, pues tuviste que ir viendo cómo lo ibas integrando en esta escritura que nos compartes, ibas haciendo en el camino. Hay espacios muy particulares, ahorita quiero aterrizar en algunos, pero de Puebla de la Reina. Sí, yo también hago un juego cuando escribo, cuando pienso en cine, que es también a veces ver la localización, buscar el plano adecuado y ver qué puede suceder ahí, ¿no? Imaginarme qué puede suceder en ese cuadro, ¿no? Y en lo que hay dentro y fuera del cuadro, ¿no? Entonces, en todo este tiempo viviendo en el pueblo, también me dedicaba a pasear y a mirar lugares que me fascinaban y además mirándolos desde una determinada perspectiva, ¿no? Dónde podría colocar la cámara, qué colocaría delante, cómo sería la puesta en escena, ¿no? Estaba entregada a la película, eso fue así, Enrique. Yo dejé mi vida para estar entregada a este pequeño proyecto de vida, porque fue un pequeño proyecto de vida, ¿no? Y evidentemente tengo una visión, creo que la ética tiene que acompañar a la estética. Creo que los paisajes extremeños son apabullantes, son muy interesantes y además son bellos, con una naturaleza muy racial. Y entonces me gustaba sublimar esos paisajes y al mismo tiempo encerrar a los personajes
en el mundo, en el cuadro y en el mundo al que pertenecen, ¿no? En esos paisajes, pero que de alguna manera también los atrapan, ¿no? Al que los asfixian en su rutina. Y por eso la decisión de hacer planos secuencia fijos, con cámara fija, ¿no? Tan largos, donde además lo que quiero es invitar al espectador a que haga un esfuerzo por su parte también en el ejercicio de creación y ponga de su parte para buscar en la historia, para completar la historia, ¿no? Es decir, busque por el encuadre, ese plano que dura un tiempo, vaya colocando su mirada en un lugar y en otro de ese encuadre, ¿no? En un personaje y en el otro, para que vaya construyendo también su propio relato. Es una cuestión de hacer una transgresión sobre la norma, ¿no? de estas historias que nos cuentan una y otra vez, iguales, mil veces vistas, sin identidad propia, de este discurso homogéneo y en pro de un pensamiento único que es una torpeza brutal y que nos empobrece sobremanera, ¿no? Y nos hace perder nuestra alma, ¿no? Hay que hacer relatos diversos, personales, que se atrevan, que sean valientes y que nos hagan más felices y más críticos, ¿no? Con lo que nos rodea. Sí, no, absolutamente de acuerdo. De hecho, ese es el corazón de un festival como el que terminó de Festival Internacional de Cine UNAM. Y eso es lo interesante de ver este tipo de películas como la tuya, Destello Bravío, ¿no? Que nos dicen más de nosotros, ¿no? Porque justamente esto porque no le he mencionado para la gente que nos está escuchando, porque dicen, bueno, ¿de qué va? ¿De qué trata? Es una narrativa que se sale de lo convencional. Y digo que dice más de nosotros porque pues como estamos acostumbrados en su mayoría por el cine comercial a un tipo de forma de hacer cine, como ya lo detallaba Ainhoa, pues de repente cuando nos ponen algo distinto, pues cuesta trabajo, pero esta película nos pide mucho de nosotros, pero hay recompensas al respecto, ¿no? Estabas hablando de estas asfixias, Ainhoa, y está presente, por ejemplo, la religión, ¿no? Y no solamente la religión, sino las instituciones, ¿no? Y no solamente las instituciones, sino las instituciones patriarcales, ¿no? Estas instituciones que terminan asfixiando a quienes terminan siendo predominantemente mujeres retratadas en tu película. Hay hombres, pero toda esta presencia masculina está más bien presente en estas instituciones que las terminan asfixiando y que lo terminas presentando en tu cinta. Sí, hay algo ahí que sí tengo que decir. Verdaderamente es la historia de un pueblo suspendido en el tiempo, ¿no? Un pueblo que se va menguando porque sus habitantes están envejeciendo y están desapareciendo y no nacen otros nuevos, ¿no? Y un pueblo que se aferra a sus tradiciones porque es la forma de anclarse a la tierra que conocen, a lo que conocen, porque ante lo nuevo que está por venir, que es la desaparición absoluta, ¿no? Que es la pérdida que decíamos antes de identidad, de carácter, ¿no? Y esta rutina, esta cotidianidad afecta a hombres y mujeres y estos hombres y mujeres están sintiendo el fin del tipo de vida como la conocen, ¿no? de las tradiciones, o sea, y se están aferrando a ella y están dándose cuenta que bueno, tienen esa melancolía de que lo que conocen ya no es lo que era, ¿no? Por otro lado, si bien es cierto que es una sociedad, como todas las que nos gobiernan, básicamente, machista, o sea, efectivamente que se transmite de herencias patriarcales y obviamente yo como mujer no puedo no mirar para otro lado, o sea, lo que tengo delante son herencias patriarcales en muchos casos que heredan, ¿no? Que van pasándose de madres a hijas, de padres a hijos, ¿no? Y obviamente donde las principales víctimas y las que cargan esa cruz a sus espaldas son las mujeres en este caso, ¿no? Entonces, es evidente que es un pueblo donde hombres y mujeres y animales se encuentran de alguna manera asfixiados por la situación de cambio entre, digamos, determinadas tradiciones que a veces pudieran ser rancias, incluso obviamente injustas. Y de otro lado es como la llegada de este territorio súper poblado en grandes ciudades, ¿no? Donde de alguna manera pues van a perder su identidad. Y sí es verdad que luego está claro que está marcado las diferencias, es decir, está el territorio de la mujer y el territorio de los hombres, ¿no? La mujer en la iglesia, los hombres en el bar. Pero además
sigue siendo así, es tal cual, es un fiel retrato, ¿no?, de los pueblos o del vuelo en el que me inspiro. Y es verdad que en estas culturas, digamos, que todavía permanecen en las áreas rurales, la influencia católica es muy importante. Yo creo que sigue siendo muy importante también a nivel nacional, y sospecho que en México también. Sospechas bien. Pero bueno, es verdad que se hace más evidente en zonas pequeñas, en áreas rurales, ¿no? Entonces, esa convivencia con la iglesia, pues es algo que yo no había experimentado y que formé parte, ¿no? O sea, estuve pues poco acompañándolas. Pero fíjate, hay algo que saco de todo esto, que es que no tengo muy claro que lo que esté por venir sea mejor y sea más justo a todos los niveles y sea más feminista, si lo queremos decir así, que lo que ya teníamos. Y también me preocupa mucho esta pérdida de culturas locales, ¿no? Creo que van a dejar heridas insondables, absolutamente, insondables, absolutamente. Sí, bueno, es todo un tema, Ainhoa, ¿no? El asunto de la globalización, su discurso de las libertades, ¿no? De lo moderno, y qué va detrás de eso, ¿no? Digo, no sé cuál sea tu postura, por ejemplo, con la fiesta taurina, pero yo hace unos años me encontré con una perspectiva que no había escuchado de la defensa de la fiesta taurina en un documental mexicano que me resultaba muy interesante porque justamente era eso, o sea, era la globalización terminando con una tradición muy de ciertas poblaciones, México también incluido, y la siguiente imagen era estas plazas terminan convirtiéndose en plazas comerciales, ¿no? Y eso me parecía a mí terrorífico y espeluznante, y entonces veía la fiesta de otra manera, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Eh, el filósofo en la arena, ahorita te la busco, porque la verdad es que sí fue una cosa bastante confrontativa para mí, porque Ainhoa, yo la verdad es que siempre he sido muy crítico pero al ver esto, pues digo, no es que me ponga a defenderlo, pero sí digo, a ver, está esta perspectiva que me parece un filósofo en la arena. Ahorita te digo el realizador. Pero bueno, sobre este tema también. Pues, sí me gustaría añadirte algo. Yo verdaderamente yo estoy absolutamente y radicalmente en contra de la fiesta taurina. O sea, a mí me parece que una cultura no puede fundamentarse en el maltrato a un animal, sea como sea. Es decir, no puede fundamentarse en eso porque no es un ejemplo. Pero sí te voy a decir una cosa, y esto es de lo que yo quiero sustraer, que también lo mismo te lo puedo decir en la cuestión de la religión. O sea, lo que tiene que ver con lo cultural. Es decir, yo ver a un torero bailando con un toro, es decir, me parece de una belleza. El torero es un atleta y es un bailarín. Y entiendo perfectamente esa belleza. O sea, no voy a mirar hacia otro lado. Obviamente yo creo que sí que hay una cuestión del progreso y de una mente progresista en el que evidentemente se podría llegar a evolucionar esa fiesta, es decir, y seguir manteniendo determinadas cuestiones sin llegar a torturar a un animal. Esas son cuestiones que yo opino. Pero sí que me parece que tendría que tener una protección. Pues como creo que los elementos, como se te protegen las iglesias, porque son patrimonios culturales, ¿vale? Pero evidentemente donde no paso es por el maltrato animal, como por donde no paso tampoco es por el maltrato a una mujer o el que cargue con un lugar inferior en la sociedad, ¿no? Y eso también lo traen muchas veces las tradiciones, pero yo creo que podemos conservar las tradiciones encontrando un equilibrio, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. De repente es esta doble mirada en la que ciertos discursos, aprovechando estas cosas que estamos hablando positivas, empiezan por destruir otras, que dices, a ver, no se trata tampoco de destruir, ¿no? Sino de construir a partir de, ¿no? Sí, es todo un tema muy interesante. Ya se me acaba el tiempo, pero no quería dejar de fuera, Ainhoa, el asunto de los silencios, porque no solamente no te preocupes, Enrique, que tenemos un poquito más, si quieres. Dime, contéstame, sí. Dime. Muy bien, muy bien. Sí, hay muchos silencios, no solamente sonoros, sino también visuales, este manejo de la cámara que bien nos dices, ¿no? Estas pausas, ¿no? En el ritmo,
pero me gusta también que de repente hay estos zarpazos sonoros, ¿no? De repente sintetizadores, y me parece muy interesante la presencia de Quentin Gas o Quentin Gas y los Cíngaros, ¿no? Con su Quentin música. Gas, Quentin Quentin Gas y los Gas. Cíngaros, que me pareció muy, muy estimulante, y sobre todo hay una escena, no revelaré más, en donde hay la presencia de una mujer, pero se habla de libérate de tu pasado, ¿no? Y vuelve a nacer, que es un poquito también algo que va presente en la película. Cuéntanos de la elección de este elemento. Bueno, Quentin, voy a hablarte un poco de todo lo que tiene que ver con el diseño sonoro, porque creo que es una cosa que no se puede separar. Ujú. Tanto los compositores musicales como los diseñadores de sonido, como incluso Quentin Gas, que ha participado en la banda sonora, ¿no? Había algo en la película, se mueve en una absoluta dualidad entre el día y la noche, entre lo oscuro y lo luminoso, entre lo hombre y mujer, lo documental y la reinvención de la realidad, ¿no? O el realismo mágico, el realismo y el realismo, en fin, siempre es una absoluta dualidad. Y es decir, es un pueblo que también está, que sueña para encontrar, especialmente sus mujeres, para encontrar un sentido a su existencia, ¿no? Y también como una fuga, ¿no? Para buscar, digamos, un paraíso que soñaban de niñas, ¿no? Pero hay algo que amenaza a ese pueblo se está consumiendo, ese pueblo es verde, ese pueblo tiene una luz verde, ¿no? Que se va, pues eso está enfermo, se está consumiendo, va a desaparecer, ¿no? Y entonces eso ya es una amenaza metafórica y también real, es la muerte, pero también es la desaparición real de las zonas rurales, ¿no? Y frente a lo que está por venir, ¿no? Que es como, no sé, o sea, como algo maravilloso que parece que nos cuentan, ¿no? Y que sin embargo a mí me aterroriza, y yo creo que a esta gente también. Entonces el diseño sonoro tenía que acompañar a estas personas en este sin vivir, ¿no? Entonces está esa mezcla de naturalismo, de sonido del campo, de las cigüeñas, de los insectos, ¿no? Pero luego se retuercen, ¿no? Para buscar esa suerte de suspense, ¿no? Y al mismo tiempo es como, el diseño sonoro está como es decir, hay como todo el rato como una tensión de un volcán que está a punto de entrar en erupción, ¿no? Y que nunca acaba pero y con este trabajo, con el suspense, es como que algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, he escuchado un disparo, algo va a pasar, ¿no? Es ese miedo a esa desaparición, y también ese misterio de la vida, ¿no? Que también está presente, ¿no? Y entonces, bueno, en esta dualidad también jugamos mucho en la banda sonora a utilizar jotas extremeñas de tradición del pueblo. Son las jotas que yo bailaba de niña, que cantaban las señoras y los señores en los pueblos, ¿no? Madre, yo quiero un novio aceitunero, ¿no? Y al mismo tiempo está Quentin Gas con su música psicodélica, ¿no? Porque también tratamos eso, o sea, tratamos por un lado la religión dogmática católica y el esoterismo, ¿no? Y la reinvención, ¿no? Y entonces también eso está reflejado en la música, el naturalismo o lo tradicional y la psicodelia, ¿no? Por ejemplo, Quentin representa muy bien esa psicodelia, ¿no? Y sí, la canción de la que me hablas es que la escuché y me pareció que era, vamos, me atrajo mucho. Yo soy mucho de enamorarme de cosas, y entonces quise que estuviera. Y sí que es verdad que también pudiera entrañar esta idea de que la mujer tiene que deconstruir, la mujer criada bueno, todos en general, ¿no? Hombres y mujeres, pero al final nos hemos desarrollado en estructuras heteropatriarcales. Entonces, salirnos de esas estructuras nos supone una desconstrucción, un ejercicio tan grande que es muy difícil que lo logremos hacer en una sola vida, ¿no? Pero bueno, son varias cuestiones, sí. Sí, bueno, es que esa escena a mí me fascinó justamente por la fuerza de la misma. Les digo, no revelaré más, porque la verdad es que es una escena muy, muy poderosa. Y bueno, nada más ya para ir cerrando, Ainhoa, podríamos seguir platicando, la verdad es que lo he estado disfrutando muchísimo, pero me gustaría conocer tu perspectiva, porque justamente hablas de este realismo mágico, ¿no? Y de repente uno dice, bueno, ¿qué es lo real, no? Ya igual nos podemos meter ahí en asuntos filosóficos, ¿no? Porque pues, lo que estás capturando
deambula también por ahí, por el cine documental, ¿no? Entonces, pues no es que, o sea, digo, obviamente estás vaciando tu visión, obviamente estás usando el lenguaje cinematográfico, pero de repente así sucede, ¿no? O sea, uno se va a alguna población muy lejana a lo cotidiano de uno y dice, bueno, esto es raro, pero dices, ¿es raro para quién, no? O sea, depende de muchas perspectivas. Y lo decías, el cine actual está salpicado de cosas que ya entran en un molde, ¿no? Esta situación a nivel mundial está cambiando al cine, como a todo, y como nuestras propias vidas, ¿no? ¿Tú cómo ves la perspectiva del cine? Porque ahora, digo, todavía no sabemos, los cines espero que sigan, ¿no? A quienes nos gusta la experiencia cinematográfica, nos gustan los cines. Este, y bueno, nada más, ¿cómo lo ves? Ya me dicen que tenemos poquito tiempo, pero ¿cómo ves la perspectiva? Porque ahora están las plataformas, ahora tendrás que inscribir tus películas a las plataformas, habrá plataformas más célebres, no sé, ¿cómo lo ves? Ay, no. A mí me parece un drama que se acaben los cines y que pongan centros comerciales. Tengo la esperanza que no pase, tengo la esperanza que incluso cuando no se cansen de tanta plataforma en casa, vuelvan a disfrutar de los cines como un espectáculo novedoso y exótico, ¿no? Pero yo creo que la gente que ama el cine ama sentarse en una sala, disfrutar de una imagen, de un sonido, perderse en ese misterio que no te lo da tu casa, ¿no? No te lo da tu casa. No tiene en fin, tiene un componente de compartir y de una mística en grupo que no te lo puede dar un ordenador o un televisor o un plasma, ¿no? No obstante, bueno, supongo que luego también hay demasiado contenido además muy homogéneo, además, o sea, la misma historia una y otra vez, estas series que te atrapan, que te enganchan y que te dan una ansiedad para que solo veas el siguiente capítulo y el siguiente, ¿no? Sin tener esa serenidad de disfrutar una obra y después dejarte llevar y pensarla, ¿no? Y ir degustándola, ¿no? Entonces, bueno, yo soy optimista, no estoy pensando en la desaparición de los cines físicos, sino que creo todo lo contrario. Yo voy a seguir yendo al cine, espero que tú también, espero que muchos también, ¿no? No sé si a lo mejor las películas más pequeñas salvarán esta distancia y serán las que vayan a ver la gente que realmente pues disfrute de ese proceso, ¿no? A lo mejor las películas más superproducciones se empiezan a ver más en las casas, no tengo ni idea, pero yo espero que desde luego sigamos compartiendo una sala cada semana. Sí. Absolutamente. Sin duda, seguiremos yendo a los cines. Muchas gracias, Ainhoa Rodríguez. Muchas felicidades por tu película Destello Bravío. Para la gente que nos está escuchando, estén pendientes de Somos Piano. Seguramente habrá otras formas de verla después de su paso por FICUNAM. Muchas gracias, Ainhoa, y mucho éxito con tu carrera. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros seguimos a lo que sigue. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para esta semana es que disfruten del aniversario 65 de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cumple ya 65 años este edificio emblemático de la ciudad universitaria y lo va a hacer con un ciclo de cine que, para la gente que está escuchando este podcast el día que sale, 5 de abril, arranca y terminará hasta el próximo 11 de abril, que es día domingo. Serán 4 películas en donde la Biblioteca Central juega parte importante de las cintas y donde la podremos ver justamente en toda su esplendidez. Me parece un ciclo muy interesante. Hay películas muy diversas como una pintura, Nos iremos borrando, de Alfredo Robert, de 1987. Está Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, de 2014. Está El cielo dividido, de Julián Hernández, de 2006. Y también está la más reciente, Los adioses, de Natalia Beristain, que habla justamente sobre
Rosario Castellanos. Es un ciclo interesante que además lo mejor es que se va a poder ver de manera gratuita a través de filmoteca.unam.mx. Este es un esfuerzo en donde hay diversas instituciones involucradas y bueno, creo que es una gran manera de celebrar 65 años de uno de los edificios más bonitos, no solamente de la ciudad universitaria, sino de la Ciudad de México y me atrevo a decirlo también de nuestro país. Biblioteca Central UNAM, felices 65 años. @EnriqueFAMX en Twitter. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y con esto acabo este podcast, el podcast de Enrique Figueroa MX. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando semanalmente. Agradezco, como siempre, en cada episodio, y porque es su derecho como mecenas, a Ligia Plácido y a Claudia Villegas, quienes siguen sumando con su esfuerzo y su apoyo a esto que estamos haciendo semanalmente, no solamente con el podcast, sino con todo lo que estamos haciendo en enriquefigueroa.mx. Si ustedes quieren ser mecenas, ya lo saben, tienen que entrar a patreon.com/Enrique Figueroa MX y checar todo lo que estamos dando como beneficios, como recompensas. Yo me despido con el mejor ánimo de todos para escucharlos la próxima semana. Nos toca un episodio de historia y la verdad es que, como todos los episodios que han estado escuchando, se va a poner muy bueno. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos, hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.